Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos desde el oscurito con mi queridísimo Julio Gisbert y por supuesto con nuestro querido Don Q. Qué gusto saludarlos, que los veo mucho mejor, Don Q. Qué bueno que estás bien y Julio Pues también te ves a extraordinariamente mí me bien. da más gusto estar con ustedes, con este par de jóvenes compartiendo pantalla. Gracias, mijito. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, mi estimado Marc. Saludando a Don Q, alegrándome que ya se encuentre bastante mejor. Y Muchas gracias. acabo de ver tu programa, Marc, del sábado con el señor Levin. Ah, sí, Formidable, gracias, formidable. gracias. Una persona que creo que por su juventud no mide el riesgo Sí, de su vida. sí, sí. Sí, tocas Oye, un tema hablando muy de esto, fuerte, ¿eh? querido Mark, si, Sí, digo, si se puede contestar, contéstame, si no, obviamente claro. no, porque él dio primero la noticia de lo que había pasado con la familia, con la tía y la prima. Yo te quería preguntar por qué Sí. él tiene ese tipo de información, cómo logra que le permeen ese tipo de información y además en tiempo real. Sí, de hecho estábamos en vivo, estábamos Sí, sí, totalmente en directo, Don yo te Q, estaba cuando, viendo, sí, él te dijo, permíteme, déjame confirmar una noticia que me están mandando, sí, y de hecho tú ya empezaste a buscar también, que creo que TV Azteca le estaba empezando a transmitir, pero los primeros fueron ustedes. sí, sin duda, sí, sin duda. De hecho, bueno, tengo que darle todo el crédito a Simón porque fue él quien dio la nota. Sí, ¿Cómo lo hace? Mira, te puedo contestar sin entrar en mucho detalle. Él tiene muchísimos contactos, no nada más en México, sino en los Estados Unidos, sí, y al más alto nivel desde la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, esto le permite a Simón tener toda esa información. Aquí lo impactante es que tiene pues años ya de que tratan de desacreditarlo, mi querido Arturo, y la realidad es que no han podido porque todas, absolutamente todas las notas que ha dado Simón se han cumplido tal como él lo ha dicho. sí. A veces tarda un mes más, ¿no? Unos días más, unas semanas más, pero la realidad es que todo, y lo que comentaba Julio es muy cierto, está en riesgo su vida. Sí. Han tratado de atentar con él en México, en Estados Unidos también. Inventaron todo este bulo de que lo habían detenido en Portugal y lo iban a extraditar y él ni siquiera estuvo allá, ¿no? Bueno, falsificaron papeles. Sí, sí, de la Interpol, esto es Sí, gravísimo, y del sí, gobierno sí. de Portugal, así es. Y no nada más eso, sino que hace poco estaban intentando requisarle una casa en California, California, Estados Unidos. Entonces, imagínate, por supuesto lo pudo frenar de inmediato, pero pues parte de lo que hace Simón es, honestamente sí, porque quiere ver un México libre, porque está asqueado de lo que hay en el país, Sí. porque honestamente en sus negocios y todo le va extraordinariamente bien. Claro. O sea, no necesita esto, él no vive de la política ni de la información, al contrario, le cuesta, y sabe los riesgos. Afortunadamente tiene un muy buen equipo de seguridad, tanto allá como aquí. Eso es muy importante, porque Sí. ya ves que ahora tu amiga Nale dice, pues que si los balazos no son dentro de tu casa, pues no son balazos en tu contra. Ay, no, sí, no, no, no. ¿Cómo ves eso, Julio? Es una locura, mano. Mi querido Marc, gusto en saludarte. Mil gracias por haber comprendido mi situación Hombre. de salud. A mí me queda una sola duda y no sobre la honorabilidad del señor Levy. Uh-huh. No me queda duda ahí. Pero ¿por qué si él sabía, por qué él estuvo trabajando con Claudia Sheinbaum? De hecho, él trabajó con Andrés Manuel, no con Claudia. Mira, desde que iniciaron las campañas de Andrés Manuel lo buscó a él directamente. Lo buscó para que estuviera encargado de turismo o le ayudara a traer inversión extranjera al país. Todo lo que Andrés Manuel le dijo a Simón era diferente a lo que realmente hizo. Y yo creo que ahí sí aplicó la juventud y tal vez la inexperiencia política de Simón. Claro. Y lo digo públicamente, es mi opinión. Se dejó convencer, Julio. Cuando inicia el sexenio de Andrés Manuel,
Él, pues, es llamado para quedarse con la Secretaría de Turismo, no quiso, no la quería aceptar, él decía, bueno, yo acepto y te ayudo y te apoyo a traer inversión, pero no necesito trabajo en servicio público. A final de cuentas lo acabaron convenciendo de... Híjole, ya te nos congelaste, mi querido Marc. A ver si ahorita regresa, mi querido Julio. Esperemos que sí. Es la única, Duda que tienes. es la única duda que yo tengo, don Sí, Q. Un hombre que se ve íntegro, sí. que se ve de una Además, posición inteligente. Una persona que sabe lo que hace. económicamente súper solvente, Sí, que no tenía por qué. Se me hizo muy raro el que de repente se integrara al gabinete de la pinche títere, ¿no? Pero, sí, claro, claro. Pues entonces, mira, a ¿qué te mí, puedo decir, querido Marco? Ahorita ya estás viendo el nado sincronizado que trae la Brugada para intentar librar el Mundial y después decir que no dijo lo que sí dijo cuando está grabado en su conferencia, que le dijo a los medios que le bajaran al amarillismo. Entonces, pues, ¿qué es? ¿Que no quieren que nos enteremos o creen que somos tontos o es línea para censurarnos? Mico, ahí es pan con el dedo, Sí, punto. Lo que ha hecho el intento de cuarta transformación o transformación de cuarta para engañar al pueblo, ¿eh? sí, Punto. No importa el mundial, o sí importa el mundial. Ahora van a abrir 4,000 y algo de campos de fútbol. sí. Todo depende con el cristal con el que se mire. Claro. Digo, pero como quiera es una derrama económica para la Ciudad de México. Ay, ahí me va a quedar la duda. Con un más del 1000% de incremento en los hoteles y en los servicios en la Ciudad de México, Sí, ¿crees que sea una derrama económica importante, don Q? pues internacionalmente, yo por lo que veo en la Fórmula 1, sí. Y he escuchado a mucha gente que todavía tenían la idea esta romántica del Mundial de 86 y estaban pensando qué vender para poder ir a ver alguno de los partidos. Yo realmente creo que es una falta de respeto para el pueblo lo que hizo la FIFA al poner los precios que puso para el Mundial. Pero pues obviamente no están pensando en nosotros, ni somos su target, yo me imagino. Don Q, pero en 1986 era otro México. Era otro México, sí, Era otro totalmente. México muy, muy diferente y que, no sé, pésimo iba a decir el peor gobierno, pero no. A uno de los peores gobiernos, como el de Miguel de la Madrid, Sí, un precio era medianamente accesible. Yo vivía a escasos 4 kilómetros del Estadio Azteca. sí. Era Bienvenido, medianamente accesible al pueblo. Ahora claro. no. Ahora está a más del 1000%. No, es Más una del locura. 1000. Es una locura. Yo dentro de lo poco que le entiendo a estas cosas, yo pienso que Estados Unidos sí va a entrar a México de alguna u otra manera, pero yo creo que también está esperando que pase el Mundial, porque si no va a ser meter un balazo en el pie a los propios Estados Unidos y Canadá. Entonces yo creo que tienen que dejar a que transite lo que tenga que transitar del Mundial, se caiga el metro, haya manifestaciones, pase lo que tenga que pasar y ya después veremos qué ocurren cosas. No sé cuál será tu mejor opinión, querido Mark. Primero, oye, me tiraron, es increíble, no fue ni siquiera Sí, mi conexión de internet. Fíjate que todo seguía, esto es la primera vez que me pasa, todo seguía funcionando bien.
excepto el portal que utilizamos para transmitir, Don Q, que de hecho tú también usas el mismo software. El mismo, sí. Jamás me había pasado, de hecho tengo una ventana adicional donde estoy pues grabando ahorita el contenido de los programas anteriores y seguían funcionando, Sí. solo esta y no me permitía entrar, o sea, verdaderamente de locos, de verdad impresionante, pero bueno, en lo que refiere al Mundial, no, yo no creo que nos deje ningún tipo de derrama económica, al contrario. De hecho, el contrato que se hizo con México fue totalmente diferente a Estados Unidos y Canadá, es un contrato totalmente leonino. Sí. Ya hicimos un programa de esto, dando todos los datos y los pormenores, cantidades, inversiones, todo, y la realidad es que pues prácticamente la FIFA no paga ni un solo impuesto y aparte tiene derechos exclusivos hasta de la venta de souvenirs en los puestitos, con eso te digo todo. O sea, bueno, que van a meter en una bronca legal con los palcos, que sí, de alguna manera legalmente la pudieron manejar a la conveniencia de los dueños para gran enojo de la FIFA, pero hubiera sido un problema fuerte ese. Fue una locura, o sea, la negociación es la peor que yo he visto en mi vida, porque ni Canadá ni Estados Unidos lo manejaron así. Así es. Entonces la derrama económica será pues en la reservación de hoteles, si es que los hay, porque mucha gente en el mundo tiene miedo de venir, los taxis, los restaurantes, pero hasta ahí. Que en un evento de este tamaño, pues deberíamos hablar de un muy buen negocio y no lo va a hacer, ¿no? Yo creo que es la estulticia, la ineficiencia de Morena, seguramente la corrupción, ya sabremos más adelante que la FIFA, bueno, es una joya de corrupción, es un nido de víboras. Bueno, por algo le dan el mundial a Qatar, ¿no? Imagínate, en el país con 80% de esclavos y hacen un mundial de fútbol, pero bueno. Digo, como le comentaba Julio, mi referencia es la Fórmula 1, que realmente jala mucha gente y sí es una derrama económica ese fin de semana para la Ciudad de México. Claro, pero opera diferente porque ahí estás hablando de pues los permisos, souvenirs y todo, pues sí, la Fórmula 1, incluso los derechos de televisión es otra cosa. Aquí todo se lo queda a la FIFA. Si alguien lo quiere ver con números y todo, lo que van a dar en los palcos, les van a vender para que puedan consumir, es una burla. Y con unos precios impresionantes. Es una burla. Y aparte yo quiero ver cómo va a estar la gente tan tranquila, por ejemplo, en Jalisco, donde a unos cientos de metros, pues estaban todas estas bolsas, ¿no? Con restos humanos, que siguieron saliendo más y más y más, que de hecho la primera información la dimos también aquí en el canal. El primer reportaje que se hizo al respecto lo hicimos aquí, pero después salieron muchos cientos más. Entonces, para variar lo callaron. Sí, para variar. Pero esto ya es una locura, ¿no? Vas a estar en un estadio sabiendo que ahí cerquita sucedieron esas tragedias que prácticamente pueden calificarse de genocidios. Bueno, nosotros tenemos de primera mano lo que Ceci nos cuenta, ¿no? Entonces sabemos que realmente al gobierno no les interesan los desaparecidos ni los familiares de los desaparecidos. Pues les interesa para ocultarlos nada más, ¿no? Sí, o sea, es verdaderamente trágico lo que sucede. Yo nunca las he importado, don Cud. No. Nunca. Pero pues siquiera yo creo que el PRI era, ¿cómo lo podremos decir? Cuidaba más las formas, ¿no? Sí. Oye, por lo menos además sabía negociar los contratos, ¿no? Esto es ridículo. Sí. Aquí el abogado nos podrá decir. No, pues mira, hay una diferencia abismal. Sí. A mi querido Julio. Hay una diferencia abismal, don Marc. Totalmente. Entre lo que era el PRI y lo que era el PAN. Hay una diferencia abismal. Este es un partido dictatorial. Bueno, punto. Es movimiento, porque ni siquiera lo quisieron convertir en partido. De hecho, sí. ¿No? Sí. Es algo inaudito en que todavía 30 millones de hombres y mujeres crean en esta pinche farsa. Sí. Sí. Fíjate que tengo la oportunidad de poder contar con la amistad de una persona que también conoce, mi querido Marc, que salía típicamente en aquel canal.
Él trabajó pues en el INE mucho tiempo y él conoce las tripas por dentro perfectamente. Y me decía, es que en el PRI no había realmente necesidad de robar. Todo era obviamente robaban, pero a lo que él se refería es que era un tipo de gobierno horizontal y López Obrador vino a hacerlo vertical. Dice, tú ya sabías que habías entrado con Chaifet a la secretaría que hubieras entrado y tú te ibas a ir migrando a la secretaría donde lo fueran colocando a él, porque eso era el arreglo que había entre los priistas era repartir y que no hubiera la necesidad de las traiciones que estamos viendo ahorita en Morena. Y otra, mi querido Arturo, es que hasta el mismo nombre del partido te lo dice, era institucional. Que digo, o sea, cuando hablamos de nombre de partido es ridículo porque te dice revolucionario institucional, o sea, es muy absurdo, pero bueno, pero ahí se respetaban las instituciones y las formas y eso era muy importante. Tenías ya al destapado, ¿no? O al tapado una vez que el presidente en turno elegía al sucesor y tú sabías que ahí te tenías que cuadrar. Claro. Y se respetaba al que iba a ser el nuevo señor presidente. Sí. Y eso, bien o mal, nos guste o no nos guste, creo que por eso se ganan la etiqueta de la dictadura perfecta. Así porque es. El país estaba en paz, el país estaba en calma, el país crecía, se respetaba la propiedad privada. Claro que había corrupción, claro que había muchas tragedias, pero nada remotamente comparable a lo que tenemos ahora, muy, muy lejos a lo que vivimos hoy, ¿no? Digo, yo creo que ya se los había comentado a los dos, no sé si por separado o en el canal, pero digo, yo conozco a una persona que es una persona muy cercana a los Calderón, desde la parte que inventaron del alcoholismo de Calderón, que es totalmente falso. Y de hecho lo reconoció el mismo que lo inventó, pero sí. Esa parte, cuando ya te pegaron públicamente, ya no hay manera de que eso lo quiten. Así es. Y yo le preguntaba que si no estaba preocupado porque no iba a poder tomar protesta por el desmán que tenían armado ahí en ese entonces el PRD. Y me lo dijo abiertamente, Calderón está preocupado porque López Obrador ya había pactado con el narco. Sí. Entonces yo no sé qué vaya a pasar mañana y esa fue una gran preocupación que él tenía cuando llegó a tomar posesión. Así es, de hecho él sabía que no tenía garantizada su integridad física de acuerdo a lo que me han platicado el día de la toma de posesión. No sabían si él iba a llegar, vamos, con vida, así se las pongo, así de fácil. No, y ni siquiera, ni él ni su familia, todos iban en su familia, diferentes. Claro. Porque sí, claro. no podían arriesgarse a subirlos a todos en un mismo coche, porque ya sabían que estaba riesgo contra su vida. Que eso nadie lo dice. A mí sí me da mucho coraje, y es más, los mismos panistas no lo dicen. No. Lo poco o lo mucho bien que hicieron era para que lo cacarearan todo el día, y no lo hacen. Es que ya no hay panismo. Perdón, Julio, querías comentar algo, adelante. Perdón, Julio, es que con estos anteojos no te veo. Cuando tú quieras hablar, habla y nosotros nos cuadramos. Ante esa situación, Don Q, sí. Yo me pregunto, ¿y por qué Calderón no rompió con el maldito Macuspano? ¿Por qué? Él temía por su vida, sí. Temía por la vida de su familia, temía, y me voy a un extremo, por la vida de sus secretarios también. El futuro de México. Sí. ¿Por qué permitió todo esto? Fíjate que yo lo que he podido platicar con su entorno cercano, pues es que cuando tú llegas a la presidencia no tienes toda la información. O sea, llegas y lo mismo le pasó a Fox, no sé, en la parte del PRI, porque Zedillo pues no sabía que iba a ser él, pero llegaban con las mejores intenciones. Claro que Fox entre las tepocatas y doña Martita, sí. Pues ya que el otro día decían que le decía mi cidne querido, y mi cidne para acá y mi cidne para allá, pero pues ese fue el gran error de Vicente Fox. Y Calderón, yo creo que tuvo uno muy grave, Don Q, sí. Y es acabar con la institucionalidad de la presidencia. Cuando él permitió que se mofaran de él, que hicieran burla, que lo llevaran a programas, ¿te acuerdas incluso con Adal Ramones en el programa de Otro Rollo, ¿no? O sea, acabas con la investidura presidencial y me parece que a partir de ahí ya no hay el respeto ni la presencia
ni las formas que requería el señor presidente, como había sido siempre. Pero ya ves que como que quisieron hacerse los buena onda y nosotros sí somos transparentes, sí platicamos, y como dices tú, pues les jugó en contra. Y eso es algo que Morena ahorita no está valorando. El que salga todos los días a hablar en la mañanera del pueblo, le está metiendo un desgaste brutal. Adelante, Julio. Esta pinche títere, que el otro pendejo macuspano, pensaron que hablándole diario al pueblo, lo iban a convencer. Lo convencieron casi 6 años, ¿eh? Sí. ¿Ahora qué? Con esta estatua. Sí. ¿Lo van a tratar de convencer a México? Yo les hago una pregunta a ustedes, en donde yo me quedo con una duda impresionante. Llegar a Baja California, eso es no tener a alabar a la gobernadora y al gobernador opuesto de California. Ahora sí que armó un San Quintín. No, ya nada más se me quedó para terminar. Pues muy pendeja políticamente, o no sabe lo que hace. Yo creo que más bien es muy cínica. Quiero comentarles que me marcó Irma, que tiene una crisis de porfiria muy fuerte. No sabía que se la iban a tener que internar o no, y pedía una disculpa. Y Elenita me imagino que está en el tráfico atorado. También Sodi me dijo que en cuanto llegara se conectaba. Pues digo, desde aquí le mandamos obviamente nuestras bendiciones a Irma, amiguita, que te recuperes, que te mejores, que salga lo más pronto posible de esto y bueno, esperemos que así sea. Mira, aprovechando que anda por ahí Algarabi, pues aviéntate una de las canciones que hay. A ver, ¿cuál quieres, la titina o el narcopoder? Ya, pues te escojas, señor. Pues vamos con la titina. Es su canal y su ridículo. Vámonos. Temerosa camina la titina, la gente comienza a murmurar. Dicen que carga un dilema, que alguien la presiona y la hace dudar. Insegura, nerviosa y temblorosa, no permite que la quieran cuestionar. Pasa cediendo a la voz del patrón, mira de reojo y obedece sin chistar. La titina siente tanta presión, la titina perdió la decisión. Confundida, titubeante y mentirosa, en la mañana no sabe qué inventar. Dicen que el jefe nunca la dejó, dicen que tiembla y no sabe qué contestar. ¡Ay, qué dilema! Y sin saber a quién obedecer. ¡Ay, qué dilema! Sin rumbo y sin poder. La titina, atrapada en su papel. La titina no sabe ser fiel. Arrogante, soberbia y rencorosa, no permite que la quieran preguntar. Dicen que el gringo le dicta qué hacer, dicen que extraña al pasado, que no volverá. Dicen que extraña al vejete llamado Andrés, dicen que extraña al anciano llamado Andrés Manuel.
La titina se esconde tras el telón. La titina no escucha al corazón. Orgullosa, cerrada y caprichosa, se aferra a un poder que no sabe manejar. Dicen que sueña con tiempos pasados, dicen que llora cuando la quieren enfrentar. La titina, atrapada en confusión. La titina no tiene solución. ¡Ay, titina! ¡Qué gran confusión! ¡Ay, titina! Sin rumbo y sin razón. Que suene la trompeta, que llore el acordeón, porque la titina perdió la dirección. Pregunte a ver si alguna vez tuvo la dirección. Muchas gracias. También, Oye, Algaray, gracias. Lo que pasa es que con estos anteojos casi no alcanzo a ver el chat porque es muy chiquito. Es una joya, mi querido Don Q. La letra es increíble y las imágenes, qué cosa es que la pintaste al derecho y al revés. Esto es un retrato, pero de verdad copia fiel del original. Qué bárbaro. Eso es lo peor del caso, ¿verdad? Que queda que ni mandado a hacer, caray. Extraordinario, extraordinario. Me encantó, me encantó, me encantó. Qué bárbaro. Se las mando ahorita que Sí. terminemos Y que al mismo tiempo, qué crudo y Sí. qué terrible, ¿no? Porque bien o mal es la presidente. O sea, es la presidenta en funciones. Entonces, sí la pintas y la retratas perfecto, pero esto es terrorífico, ¿no? Ayer Loret, que ya sé que ya no es muy de tus favoritos, pero Nunca decía lo ha algo. sido, ¿eh? Nunca lo fue. Decía una frase que me llamó la atención, en tanto respeto que tenemos con Donald Trump, pero si ella le dijera a Trump que no tiene control sobre su país, no creo que a Trump le hiciera ninguna gracia. No, Y esta nada más se ríe y, ay, es que tuvimos una muy buena plática, y, por amor de Dios, ¿a quién quiere hacer tonta? Sí, no. No, digo, es que mira, la llamada, esta última llamada, la de 45 minutos, es evidente todo lo que sucede a partir de ahí, porque mira, esa llamada, viene el atentado de la tía y la prima de Mario Delgado, Sí. viene después el envío también, bueno, tenemos Ryan Wedding detenido y totalmente desmentida la versión de Claudia Sheinbaum. Viene ahora también la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco. Fuerte, de Morena. Tremendo, porque la misma Claudia Sheinbaum hizo campaña con él, grabaron spots juntos, y ya y luego desde tú antes tienes la mala cosa de que denuncias se lo sacas al aire para que se acuerden. de la campaña, con mucho gusto, ahorita lo ponemos. Y es que ya desde antes, mi querido Don Q, ya tenían denuncias, ya se sabía quién era este sujeto. Entonces, no fue una sorpresa, y aún así Claudia todavía dice, y lo vamos a apoyar, y no sé qué. O sea, ¿Sí? es de verdad impresionante, increíble, de verdad, el nivel de cinismo. Y ahora llegando, pues con su querida amiga, por decirlo menos, ya sabemos lo que ha platicado, lo que nos ha platicado Irma Garrido, De la pero fábrica bueno, de tortillas que pusieron. es que es el colmo del descaro, ¿no? Así es. Es el colmo del descaro, o sea, yo de verdad estoy preparando el video, ahorita lo ponemos, No te no sé si preocupes. mientras... De hecho, quería comentarle a mi querido Julio, él alguna vez me comentó que le ofrecieron a él un puesto, un cargo público, no sé por qué partido, pero pues parte también de saber qué puedes aportar sí y qué no puedes aportar, pues él decidió pasar, ¿no? Y yo creo que eso, pues es también no ser corrupto y aceptar en qué puedes aportar y en qué no. No me hagas ojitos, Julio, no me hagas ojitos. Perdón, si no estás calificado para un cargo, digo, por ahí empieza también la corrupción. Si no eres apto para un cargo, pues no lo aceptes, ¿no? Simplemente por el poder. Yo de verdad, bueno, ¿qué te puedo decir? Ya luego platicaré algunas anécdotas al respecto, pero de entrada, pongamos, mira, esto fue parte de la campaña que hizo la presidente
para el flamante presidente municipal de Tequila, Jalisco. Chequen. A ver. Junio en Tequila, vota por Diego, que es nuestro próximo presidente municipal y además lo vamos a apoyar muchísimo. Tequila es un lugar extraordinario, además de ahí viene esta bebida de los dioses. Y necesitamos apoyarlo para que haya, para terminar la presa y además para un libramiento, ya me lo pidió y lo vamos a apoyar con todo. 2 de junio. A molar a todos. Vota por los Canta todo, Morena. A ver, vota todo Morena. Pues ahí está, y ahora ¿cómo se va a defender la lagartripa? Pregunto yo. Sí. ¿Cómo Bueno, se va a pues, defender? ¿Qué va a decir? ¿No Igual, cuando ya igual había que le quiere denuncias en la hacer PGR? Clara, diciendo que no dijo lo que dijo el día anterior. Ah, no, bueno, esa es otra joya, ¿no? Esa es otra joya, de verdad. Esa es otra joyita que de veras es impresionante. ¿Cómo estos se pueden desmentir a tal grado? Sí. ¿Y qué les pareció hoy Huguito Ortiz, el nuevo y flamante presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo Es que que no una todos mujer y tenemos un quien hombre nos le lustre el zapato, mi querido Marco. que les limpien los zapatos en cosa. plena calle, a media calle? No, Emigrar a una persona así no tiene nombre. o sea, hay Mi cosas querido que Julio, ofenden, ¿quieres pero comentar esto- algo? Porque no sé si te arrebatamos la palabra, Mark y yo. no sé si nos está escuchando, Julio. No, yo tampoco. ¿Sí nos escuchas, Julio? Creo que no nos oye. Pues digo, si te sientes mal, Julio, adelante, por favor, ya sabes que con toda la confianza del mundo te puedes ir a recostar. Claro, claro, claro. No te fuerces, Julio, por favor, lo primero es la salud. Sale del programa. Sí, no te preocupes. Te mando un abrazo, Julio. Julio, un abrazo, bendiciones, cuídate y aquí estamos. Sí, mira, lo de Clara Brugada y yo creo lo de toda esta gente, de verdad, ahorita lo vamos a poner, es el colmo del cinismo y del descaro. Sí. Ellos nunca dijeron lo que sí dijeron, ¿no? Y todavía se atreve a decir, no, es de que fue mentira. Bueno, vamos a ver, ¿qué te parece si lo vemos, don Q? Vamos a ver las Adelante, mentiras. por favor. Mira, esto fue lo primero que dijo. Chequen, pongan atención, que los medios ya no reporten, chequen. Bueno, un gran acuerdo con todos los medios de comunicación que le bajáramos a la nota roja, ¿no? Porque la nota roja sabemos que es lo que atrae a que los medios, porque la gente pues ve la nota roja y es también una estrategia de los medios de comunicación para que la gente los vea, ¿no? Entonces, creo que entre todos debemos de contribuir a mejorar la percepción, ¿sí? Está claro, ¿verdad? Qué falta de respeto para las víctimas de cualquier tipo de delito. Digo, no hablemos de delitos mayores que obviamente tienen más repercusiones, pero es una falta de respeto y de empatía impresionante. Oye, es que hasta un simple robo, mi querido Don Q. ¿De acuerdo? ¿Cómo que no hablemos de la nota roja cuando somos uno de los países más violentos del mundo, cuando tenemos 100 desvividos diarios, desaparecidos, cientos de miles que ya no están en sus casas, en sus familias, y ella dice que le bajemos? Ahora mira, dice que no dijo lo que dijo. Son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación que han dicho que expresé y que pedí un pacto de silencio y sería muy bueno, un gran acuerdo con todos los medios de comunicación que le bajáramos a la nota roja, ¿no? Lo que no es legítimo es mentir, es desinformar, como cuando se dice que yo pedí un pacto de silencio. A mí lo que me gustaría es un gran acuerdo con los medios de comunicación en donde le bajáramos a la nota roja. O sea, sí lo pedí, pero no así como ustedes dicen. O sea, sí lo dije, pero no lo dije y lo que no se vale es mentir. 24 horas después, Don Q. Sí, no. Tienen una capacidad para hacer trompo invertido con
con doble ensartamiento de Valero tremendo, caray. No. Mira, No, por es cierto, una- la segunda canción yo creo que ahorita queda bien. A ver, vámonos. 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 El 20 de enero entregaron, 37 cruzaron el mar, pero faltó el comandante H. Tabasco lo vio mandar, secretario de la seguridad, con la sombra del narco detrás. Dicen que con Adán Augusto tejió pactos de sangre y poder. Pemex, guardia y políticos, todos juntos en el cartel. La barredora limpia el camino, con la muerte como su papel. Narcosistema en la cúpula, la justicia se esconde detrás. Los que dicen servir al pueblo, con el crimen se van a pactar. Que no se olvide la memoria, la verdad nos debe guiar. Rovirosa cayó en Texas, sobornos y droga al juzgar, pero en México aún protegen al que nunca quisieron entregar. Sheinbaum guarda silencio y el partido lo quiere tapar. Renunció Adán en el Senado, dicen que busca otro lugar, pero las voces del pueblo gritan, no más mentiras, queremos verdad. Narcosistema en la cúpula, la traición no se puede callar, aunque intenten cubrir la historia, la denuncia se vuelve cantar. Que tiemble el poder corrupto, porque el pueblo no va a olvidar. Estás muy cañón, Don Q, de verdad, estás muy cañón. Qué bárbaro las imágenes, la letra, guau, guau. De hecho, mira, totalmente de acuerdo con Lilia Mejía, el Grammy para Don Q, hombre, Gracias. pero es que les das 20 vueltas, o sea, de verdad les das 20 vueltas. Qué joyas nos has traído hoy, de verdad, qué bárbaro. Nos falta Gabriel para que imite al conejo malo, que le sale re bien imitarlo. Sí. Pero bueno. No, qué cosa, qué bárbaro. Mira, Carlos García por acá nos dice, preocupante la expresión de Julio. Marc, cuando acabe el programa, envíales mensaje, una llamada, a ver cómo está y nos informas. Siempre estamos al pendiente, particularmente Arturo, no te preocupes, y Carlos, cualquier cosa, claro que los mantenemos informados. Lo principal es, por supuesto, la salud de nuestro querido Julio, no se preocupen. No, qué cosa, pero yo insisto, es que mi querido Don Q, es una joya ver estas canciones. Pues pero lo malo es que trágico. sean el espejo de lo que estamos viviendo. Sí, exacto, esa es la parte trágica, que esta es nuestra realidad. Sí, caray. Y eso es brutal. ¿Te Eso acuerdas es brutal. cuando decían que no se vaya a cotidianizar el que haya muertos, el que haya... No, pues ya es cosa de todos los días. Bueno, desvividos, perdón. Sí. Mi querido Carlos el Balcero, qué gusto recibirte. Yo me atreví a invitarlo porque tuvo una plática padrísima con Ángel Verdugo. Oye, sí, me la voy a echar completa, no la vi completa. Pues a mí ya me puso tache, Ángel, pero pues bueno, yo lo sigo queriendo igual. Ah, ¿ya no te quiere? Pues ya no, lo he invitado varias veces a platicar y me dejan en visto. Ya se volvió muy famoso, sí me contesta, pero pues tampoco hay que presionar las cosas, digo, él sabrá su tema. Ya se volvió muy famoso. Mi querido Carlos, cuéntanos cómo te fue allá con Ángel Verdugo.
No, la verdad que fue muy intensa la plática. Sí. Y Hablaste de cosas que no quisiste hablar con nosotros, Carlos. si quieres las hablamos ahora. Órale, me parece No, ya genial. no. No, ya no es exclusiva, ya que Sí, chiste. porque esto es bien sentido, ¿eh? Ya nos da el refrito, don Q, pues ya que. No, no. Sí, la verdad que estuvo buena y tocamos temas ahí un poco. El problema es que la situación lo merita, ¿no? Sí, la El coyuntura tema de estaba Cuba perfecta. ahorita está totalmente en el ojo del huracán, ¿no? Y toda la vista están puestas sobre eso, ¿no? Claro, claro. Lo que está pasando en la isla es apoteósico. Sí. Sí. Entonces, creo que si en otras ocasiones estuvimos en conflictos y en eventos que podían propiciar motivos para que la gente saliera a la calle, todo ese tipo de cosas, hoy está mucho más intenso todo. Sí. Y más Sin duda. por toda la presión que hay y más porque ya la teta, o sea, de la vaca que le daba la leche permanente, que era Venezuela, ya no existe, ¿no? No, ya no. Entonces hay que ver cómo ese tema se soluciona, ¿no? Oye, y México tampoco, mi querido Carlos. México también se le acabó la Exacto. chichi aquí. Sí. Oye, y yo te preguntaría, porque en todo esto acaban de salir las declaraciones de Claudia Sheinbaum, donde en una mañanera, la muy burra, porque va en contra de su propio interés, Claro. dice que, pues, ¿cuál es el problema si Cuba comercia con muchísimos países, no? O sea, el problema ahora es el embargo de crudo, pero no. China, Cuba tiene comercio con muchísimos países, con España. Entonces, ¿dónde quedó el discurso del bloqueo, mi querido Carlos? Toda la Solito, izquierda hablando del discurso del bloqueo y Claudia Sheinbaum en 2 minutos desmiente todo. Así Lo es. que pasa es que el bloqueo es un discurso político para lo que conviene. Si tú quieres justificar el problema de Cuba, el que no avanza, la economía, que todo es un desastre, que el pueblo pasa hambre, que el pueblo no tiene que ponerse de ropa, que el pueblo no tiene luz. Ahorita han habido apagones de 48 horas en algunos lugares de la isla. Pues ahí tienes para echarle la culpa al bloqueo. Es el imperialismo yanqui, es el bloqueo imperialista. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando te enteras de que ese bloqueo nunca ha existido categóricamente así hablando, porque Cuba siempre ha comerciado con todo el mundo. Es más, el pollo que se consume en Cuba hoy día entra desde los Estados Unidos. Sí, entonces se descubre la mentira, ¿no? Entonces son expertos elaborando todo ese tipo de narrativa y el bloqueo pues ha sido el elemento, a mi juicio, ¿no?, de lo más importante para mantener un discurso político. ¿A quién le echan la culpa? Dime. Ahí justamente en ese sentido te lo preguntaba. Esta parte del comercio incluso lo hemos puesto ya desde hace años, hemos desmentido varias veces este bulo, donde ponemos incluso las cantidades, los productos y todo lo que comercia Cuba con pues cerca de 180 países más o menos. Claro. Y luego dicen por ahí, bueno, con Estados Unidos no, pero con otros sí. No, todos los que están diciendo Estados Unidos también. Con Estados Unidos también. ¿Y no, tú sabes cuántos cubanos del régimen, Mark, existen viviendo en Miami y que exportan productos a Cuba? Claro, y tienen un comercio en Cuba desde el propio imperio, ¿no? Ese que tanto critican y tanto. Entonces es horrendo. Yo por eso te lo quería preguntar desde el punto de vista político, porque cuando Claudia Sheinbaum, que se quiere erigir como la nueva cabeza del castrochavismo, de este comunismo a la cubana en el continente, particularmente en Hispanoamérica, ¿qué pasa cuando ella misma rompe lo que era el principal sustento de Cuba? Ese discurso de un supuesto bloqueo que no existe. Exacto. La posición incluso ante la ONU de estos países han sido en contra del bloqueo y ahora Claudia dice que no hay tal. Entonces, ¿cómo lo ves desde el punto de vista político, Carlos? Perros desalojados. ¿Qué se oye? Sí, regresa el audio no sé en dónde.
el tema básicamente es eso, es un discurso político. Lo usan como una herramienta para justificar cosas y lo peor del caso es que ya la gente se está dando cuenta de que es una falsedad, ¿no? Entonces, es lo que han mantenido, es cuando quieren victimizarse, ay, el imperio y este duro y brutal y asesino bloqueo que está dominando a la isla. Mentira, y mentira, y mentira. Es que tan es así que ya ni siquiera Díaz-Canel lo usa. No, Ahora incluso, Marc, siempre, por ejemplo, México ha existido como la vía de un tercer país a través del cual, cuando se aplicó la ley Helburton, aquella ley Torricelli y todo que impedía a terceros países comercializar con Cuba y demás, todo entraba a través de México, medicinas, alimentos. Entonces, realmente eso ha sido siempre un discurso político nada más, ¿no? Mira, y ahora hablando del petróleo, mi querido Carlos, con las temperaturas que están teniendo en la isla, es especialmente cruel. Sí, mira, yo... Perdón, es que lo traigo a colación, Don Q, por lo que hablábamos un instante antes de que subiera Carlos. Sí. Porque estábamos hablando de las implicaciones, el impacto que tuvo esa llamada, la última llamada de Claudia Sheinbaum con Trump. Correcto. Y este es otro, pero que normalmente nadie está tomando en cuenta. A mí me parece, y voy a dar mi punto de vista, el hecho de que Claudia diga que no hay tal bloqueo, que Cuba comercia con muchísimos países, rompe totalmente el discurso, y esto a mí me parece que es otra orden, otra instrucción que viene desde la Casa Blanca, sin lugar a dudas, sí, o en su defecto, desde la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de Marco Rubio, o de ambos, en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque Claudia acaba de dejar totalmente encuerado al régimen cubano. Ojo, esto era el único argumento de sustento que ha tenido la izquierda permanentemente durante décadas para hablar de por qué Cuba está mal, al grado de que el mismo Díaz-Canel ha tenido que declarar que, bueno, tienen que asumir los errores que ellos han provocado, mejorar en lo posible para garantizar el bienestar del pueblo. En fin, por primera vez en la historia, en 67 años, el régimen cubano se culpa a sí mismo de algo. Y esto es derivado de esa llamada de esos 45 minutos después de que Claudia declara estas pendejadas. Y yo creo que es importante, brutal, teniendo a Carlos de invitado, que él lo siente a flor de piel de una manera diferente, que nos comente exactamente lo que tú estás diciendo desde... Sí, y es interesantísimo. Mira, todo esto tiene diferentes puntos de vista, ¿no? Yo me voy a basar voy a partir desde algo que ha sido crucial en todo este desenvolvimiento en estos días, ¿no? Sí. En primer lugar, siempre a partir antes de este último gobierno de Trump, hemos tenido gobiernos en Estados Unidos que han sido cómplices de la dictadura castrista. Claro. Sin que esto forme parte de ser una teoría conspirativa, ni nada por el estilo. Si Estados Unidos se mete en cualquier país, el más pobre del África, porque se hizo tal cosa, ¿cómo llevamos 67 años frente a 90 millas y Estados Unidos ha permitido que una revolución castrista se haya desarrollado tanto? No ha intervenido porque siempre han habido convenios y porque le convenía a los dos lados. Si se acaba el bloqueo, ¿cómo justifica la dictadura castrista la situación que vive Cuba? El discurso político se le rompe. Y del otro lado, ¿de qué van a vivir todos los que se dedican a usar el tema Cuba como una fuente de ingresos impresionante? Prensa política, prensa de radio, televisión, todo ese tipo de cosas, que el tema Cuba siempre es una herramienta que el día que deje de existir, ese imperio se acaba. Está hasta arriba en el cajón de todos los lugares. Hay que hablar de otra cosa entonces, y otra cosa que a lo mejor pues hay que empezar a buscarla, porque el tema de Cuba jala mucho. Nada más se mueve cualquier cosa y enseguida todo se alborota, ¿no? Entonces, es el tema Cuba
ha sido, a mi juicio, esto lo digo yo, no lo afirmo ni nada por el estilo, pero a mi juicio ha sido una fuente de ingreso para los dos lados, ¿no? Claro. De justificación política, de discurso político y de economía. Algo habíamos platicado cuando me hiciste favor de darme la plática y ahora lo volviste a tocar con Ángel, el tema de las, son trajineras, ¿verdad? Las chicas que se tienen que prostituir. Las jineteras. Jineteras, perdón, jineteras. Y cómo fuiste tú desenvolviendo todo el tema, que no solo era dinero para él, para ellas. Primero contabas que con toda la pena la mamá llegó a decirte que cómo era posible que su hija hubiera perdido los valores y demás. Y Exacto. después pues ya de plano tenía que hacerse un tiempito, ¿no? Para que pudiera llevar al extranjero ahí al departamento a atenderlo. Y de ahí te vas a taxis, te vas a restaurantes, etcétera. Se volvió en un modo de generación de empleo. Claro. Y muy triste porque al final de la historia aquí estamos atentando contra los valores éticos, morales y todo que se inculcó en la familia. La familia cubana era igual que la familia mexicana. Sí. Antes de que llegara este hijo del diablo o el mismísimo diablo, como quieran llamarle, Cuba era un país eminentemente religioso, igual, y la gente iba los domingos a misa y practicaban esas costumbres y la familia, el núcleo de la familia era lo principal, ¿no? Lo primero que hizo Castro fue, hay que romper ese núcleo familiar. ¿Por qué razón? Porque así yo tengo el control. ¿Y cómo tienen el control? Desde al principio de la revolución, que dijo, los niños vamos a separarlos de los papás y los vamos a becar y los vamos a mandar al campo y los vamos a mandar bien lejos y que vayan a la casa cada 15 días, y puso un maestro, a un militante del partido, a un ideólogo, a empezar a adoctrinar todas las mentes. Pero Carlos, es que eso es exactamente lo que hace el comunismo en todos lados. Eso hizo Stalin en Rusia, eso hizo Mao en China. Es exactamente la misma receta. Para ellos siempre han calificado la religión como el opio del pueblo, ¿no? Es que, mira, mi querido Don Cu, hay cosas que la gente no sabe y son todos los versos satánicos textualmente de Karl Marx. Sí. Es que, y vamos a hacer un programa especial de esto, a ver si el fin de semana o algo así, porque hay libros de esto. Claro. De todos los versos hacia Satán, hacia el diablo, satánicos totalmente, de Marx, del mismo creador del Capital, del marxismo, del comunismo. Entonces, si entendemos esto, pues obvio la religión es el opio del pueblo, hay que prohibirla. Y para quien todavía no lo entienda, eso es toda la agenda de la Agenda 2030. Eso es todo el wokismo, esa es toda la ideología de género, todo este tipo de estupideces. Ahora el desarraigo viene con estos conceptos. Antes eran otros, ahora se actualizan en el siglo XXI, pero el fondo es el mismo. Y esta Fidel lo llegó a decir. Tuviste tú que enfrentar con tu abuelito que era creyente. Exacto. Y tú tenerlo que cuentear con que no podías ir a misa por X o Y razón, cuando sabías pues que la realidad era otra, ¿no? Ir a la iglesia era hacer contrarrevolución. Exacto. Y entonces las familias empezaron a separarse por eso, ¿no? Claro, claro. Echaban a pelear a los niños contra los papás, contra los abuelos, hermanos contra hermanos. Y entonces cuando el que se dio cuenta desde el principio empieza a irse del país, entonces ya tú no podías hablar con esos familiares tuyos porque te convertías automáticamente en un tipo traidor a la patria, un tipo que estaba conspirando contra la revolución, y nos prohibieron todo. En Cuba lo que no era ilegal estaba prohibido. Claro. Entonces tú no podías hablar por teléfono con un familiar en el extranjero porque te oían las conversaciones, te las grababan, te escuchaban todo lo que había. Entonces cuando un familiar te llamaba, tú tenías que ponerte de acuerdo antes en carta o lo que fuera. Pero las cartas, me imagino, empezaron los viajes, ¿no? Por filtros, ¿no? En hablar por clave determinadas cosas para que el gobierno no se diera cuenta de lo que querían decirte, ¿no? Claro, entonces, todo ese tipo de cosas era impresionante. Y imagínate con otras cosas, ¿no?
se crean mecanismos muy, muy estrictos a nivel de calle, a nivel de cuadra, que te tenían prácticamente controlado completamente, ¿no? ¿Qué hacías, qué hablabas, qué pensabas, quién te visitaba, cómo te manifestabas? Y entonces tenían de ti un control total a nivel del vecino, que cuando a ti te iban a dar o algún viaje al extranjero en el trabajo, o te iban a dar, no sé, te ibas a ganar una casa por estímulo, lo que fuera, iban a la cuadra y te investigaban. Y estabas a expensas de un chivato que le caías bien o le caías mal. Si le caías mal, decía, no, este tipo es un descarado, no participa en las actividades de la revolución, te jodía. Y si Querido Carlos, ahí cuando tú platicas esta parte del romperte la célula familiar y que hayan visto a través del sexo y del libertinaje que le daban a los jóvenes el conseguirlo, híjole, es algo también súper bajo por parte de... Bueno, sí, lo eso, estamos viendo hoy aquí, don Q. Lo estamos viendo hoy en México. Sí. Ve los libros de texto, por favor. Mira las declaraciones de los Y senadores. hay mucha gente que todavía Morena. no cree lo de los libros de texto Ahora, aquí en México. de hecho, tú ibas a comentar, Carlos, antes de la pregunta de don Q la anterior, y dices, comentaste, Fidel lo dijo, pero ya no seguiste. No sé a qué te referías con esto. no, en cómo preparó todo el adoctrinaje. Y decía, oye, si tú vas a la iglesia eres contrarrevolucionario. Se peleó con la iglesia definitivamente a los 2-3 primeros años de haber estado en el poder. Empezó a controlar todo el mecanismo de cómo educar, de cómo manipular las mentes de los niños desde las escuelas. Primero te obligaban a ser pionero y tenías que gritar, pionero por el comunismo, seremos como el Che. Y nadie te decía que el Che era un asesino, un hijo de su madre, un hijo del tal por cual. Y realmente impresionante, ¿no? Sí. Entonces, tremendo. Tremendo. Ahora, ¿cómo ves la situación ahorita, Carlos? Porque en efecto, en Cuba no hay luz, no hay agua, obviamente no hay medicina, no hay hospitales funcionales. De por sí ya no lo sabía, pero ahora sin energía eléctrica es peor. Estamos en una crisis humanitaria real en Cuba. Claro que está la presión de Estados Unidos. A Rusia, pues simplemente le valió 3 cacahuates, no está haciendo nada. Irán está a punto de iniciar los chingadazos, entonces tampoco puede hacer nada. Y creo que China, Xi Jinping, que siguen diciendo que llevan una gran relación él y Trump, pues ya entendió que América no es para ellos y tampoco se va a meter. Claro. Entonces, hay gente que dice, ay, pero es que esto les va a provocar hambre. Carajo, hambre ya tienen en Cuba. Hambre existe hace 67 años. Exacto. Pero ¿cómo ves los próximos 15, 20 días que creo que son cruciales, Carlos? Decía hace un rato, y creo que comencé hablando así, el panorama es negro. Y sobre todo porque en las ciudades, por ejemplo, como La Habana, que concentra más de 1 millón de habitantes, es la capital, todo ese tipo de cosas, es más difícil controlar esta situación. Entonces, a La Habana a lo mejor le ponen 2-3 horas de luz por día o le ponen un poquito más, desde los años 90 que empezó el famoso periodo especial, cuando nosotros teníamos 18 horas de apagones en el interior del país, en La Habana no se iba la luz, ¿no? Claro. Porque siempre había miedo a las insurrecciones, y entonces cada vez que empezaba una insurrección empezaba en La Habana, básicamente, claro, ¿no? Claro. Y entonces los sucesos del 11J, todo ese tipo de cosas han marcado a la dictadura como que hay que tener controlada de manera diferente el tema de La Habana. Entonces se le dan un poquito más de privilegio, pero en estos momentos ya no hay. O sea, ya Cuba no tiene petróleo para darle luz a ningún lado. Hay lugares en el interior del país que hay más de 40 horas de apagón. Es un desastre total, no hay comida, no hay manera de producir nada. Entonces, yo me imagino que todo esto va a ir acorralando al pueblo. La olla de presión que lleva 67 años contenida, porque de repente aparecía alguien y entonces le metían
de esa ayuda y eliminaban un poquito el riesgo, pero ahora no hay cómo hacerlo, ¿no? Claro. Y entonces esto yo creo que por fin, digo, va a llegar el día. Y agradezco inmensamente porque, como decía hace un rato, todas estas políticas cómplices de Estados Unidos se han mandado al demonio con un secretario de Estado de origen cubano que realmente quiere la libertad de Cuba y que ve la independencia de Cuba desde otra óptica. Claro. No la Cuba que solamente manda a Estados Unidos migrantes, ¿no? Sino la Cuba que si vuelve a los niveles que tenía en el año antes del 59, pues estábamos en la élite de las economías de América Latina y evidentemente podíamos haber sido hasta el estado 51 de la Unión Americana, ¿no? Oye, Carlos, ¿te entendí bien o sí comentaste que hay mucho odio entre los cubanos, mucho resentimiento? Eso lo ha generado la propia dictadura. Estos gobiernos totalitaristas tienen una cosa en común y es parte de cómo empiezan las estrategias de estos países, es sembrar o establecer un nivel de polarización en la que surjan los buenos contra los malos, ¿no? Los ricos contra los pobres, tú eres el culpable de que yo tenga tanta pobreza, la situación en que está Cuba es culpa tuya porque tú amas el capitalismo, por esto, lo otro, bla, y todo ese discurso de bla, 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 bla. Claro. Entonces, al final de la historia se desmorona todo ese discurso, ¿no? Porque lo que va a pasar es eso, ¿no? Desgraciadamente, a lo largo de todos estos años, quien ha sufrido toda esta situación ha sido el pueblo de Cuba, ¿no? Claro. Porque pregúntale a los hijos de Canel dónde viven, los hijos de Raúl, el cangrejo famoso, el nieto de Raúl Castro, es el que está ahora dominando todo este tema de las pláticas con Estados Unidos. Un vil descarado que pudiera detonar en una guerra pobreza en Cuba. Lo quieren para que pudiera detonar en una guerra civil este descontento entre el pueblo. No los entendí. Repite. Es que los dos hablamos. Si quieres, adelante tú primero, Marc. Bueno, nada más les quiero comentar que me escribió Luisa que tuvo una crisis, le empezó a faltar el aire, que ya lo estabilizó y lo acostó, que ahorita está tranquilo. Qué bueno que esté mejor nuestro querido Julio. Yo te quería comentar con lo que decías ahorita, Carlos, que bueno, suenan muchos rumores de que quieren al nieto de Raúl como el nuevo presidente después de este cambio de régimen. ¿Cómo ves eso? Pues es el que está llevando las negociaciones. Y yo creo que de alguna manera quien puede convencer a todos esos militares vive bien que hay en Cuba, de alguna manera es él. Ahora, una cosa es lo que sería el Delcy cubano. Es posible, pero yo no creo que el exilio esté de acuerdo. El exilio tiene una premisa y hay que limpiar que el que se vaya a hacer cargo de Cuba no tenga nada que ver con eso, porque si sigue teniendo que ver con eso, lo primero que va a hacer es perdonarlos. Entonces, si quieren poner al nieto de Raúl, es para que perdone a todos esos de todos los crímenes que han cometido. Son 67 años, don Q y Marc, de crímenes de lesa humanidad en la isla. Torturas a los presos políticos, todo ese tipo. Y las premisas que siempre han puesto los Estados Unidos. Estados Unidos dice, yo no tengo bronca con ustedes. O sea, quieren que le quite el bloqueo a Cuba. Son 3 condiciones básicas. Y Cuba nunca ha aceptado esas condiciones. Dentro de esas condiciones, primero, la liberación de los presos políticos. La segunda, que se someta a elecciones libres en Cuba, ¿no? Y la tercera es que de alguna manera todo este sistema opresivo, socialismo, desaparezca de Cuba, ¿no? Y entonces, pues ninguna de las 3 le ha convenido a Cuba, porque liberan a los presos políticos, van a decir todos los crímenes que han cometido esa gente contra los presos, las torturas, las denuncias van a ser atroces. El poder establecer
una democracia en Cuba y que hayan elecciones libres, a ellos les va a costar el poder que tanto sueños le ha costado, ¿no? Mantener esa dictadura por años. Ya yo creo que es la dictadura más longeva de la historia moderna. Y definitivamente ellos viven de eso. Y como esos privilegios que tienen los hijos de toda la cresta grande esa, se me olvidó la palabrita que usa Milei de la... Bueno, ahorita me viene un rayo de lucidez, pero la casta, toda esa casta militar, política en Cuba que tienen el poder de todo. ¿Qué fue la confianza que tuvo Fidel siempre? Que puso a Raúl, el hermano, que era el segundo. ¿Quién se le iba a virar? Pues nadie le iba a dar un... Y cuando alguien intentaba levemente sacar la mano o hacer algo que lo desviara de la línea revolucionaria, sacrificio, todo, pues le costaba caro. Así le costó el primer secretario de la Juventud a Carlos Laje, le costó a Roberto Robaina. Toda esa gente que fueron dirigentes muy jóvenes, fueron agarrando poder al lado de Fidel y ya vivían como capitalistas cuando un pueblo no tenía ni qué comer, ¿no? Hacia allí un poco mi pregunta, querido Carlos. Como ya habíamos platicado, por ejemplo, de las policías, que la policía de La Habana es del lado opuesto de la isla para que no haya esta afinidad de sentimiento y puedan ser, pues especialmente crueles entre ellos mismos. ¿Tú ves la posibilidad que si se llega a descomponer esto pueda terminar en una guerra civil? Mira, dentro de las cosas, es que ya se ha creado en ese, lo que te decía hace un ratito, ¿no? En ese discurso de polarización, ya se ha creado mucho rencor entre diferentes grupos de cubanos, ¿no? Entonces, toda esa gente que ha sufrido los embates del abuso de la policía, de todo eso, el día de mañana, pues no va a perdonar, ¿no? Sí, claro. Y a toda esta gente que cuando le das un poquito de poder, abusan de ese poder por el temor a no perderlo y porque el día que lo pierdan saben que pueden revertirse en contra de ellos, pues van a defender ese poder mientras puedan defenderlo, ¿no? En Cuba, tristemente, se va a venir una cacería de brujas muy grande. Todo el que hizo daño de alguna manera u otra está expuesto a que va a tener que pagar todo lo que ha hecho, ¿no? Y la misma gente se lo va a cobrar, no va a tener que haber un juicio sumario, ningún tribunal, ni nada por el estilo. Es esa polarización que se ha creado entre la gente. Es tal vez Il Duce en Italia, mi querido Carlos, algo similar. Exacto, y es mantén al pueblo dividido, polariza y vencerás, divide y vencerás. Entonces, mientras tú mantienes ese odio entre la gente, antes del 59 eso no existía en Cuba. Triunfó esta revolución asquerosa y apareció este odio entre el que piensa o pensaba en contra de Fidel y el que pensaba a favor de Fidel. Entonces, es una locura. Y es el mismo patrón que siguen otros países. Es el mismo patrón, es la misma escuela. Todos han estudiado en La Habana. Exacto. Entonces, eso no tiene pérdida ninguna. Cuba es el cáncer. Cuando se quiera extirpar este mal que hay en toda América, a donde hay que ir es a Cuba. Claro. Y por eso es que Marco Rubio ha focalizado y Trump ha localizado Cuba como este cáncer que hay que eliminar. Y verán, o sea, se adelantaron con el tema de Maduro porque se dio la coyuntura y se dio todo, pero eso tenía que haber pasado primero en La Habana, ¿no? Claro. Y el que sigue va a ser La Habana, indudablemente, y por eso está aterrado de miedo este puesto a dedo que tiene Cuba hoy. Hoy echó un discurso de no sé cuántas horas hablando porquería y tratando de justificar algo que no se puede justificar, ¿no? Pues y mira, ahora te das cuenta que han cometido errores. Es absurdo, ¿no? Ya para que Petro haya levantado las orejas y entendido por dónde iba la cosa, se necesita, porque no es el lápiz más afilado del estuche.
No, pero No. a Petro le jalaron las orejas en Washington. Claro, por supuesto. No, oye, A ver. bueno, salió inmediatamente a atacar a los revolucionarios, ¿no? Sí, a ver, Por primera vez. tranquilízate, que yo tengo un expediente tuyo enorme, porque quien no sepa la historia de Petro, lo que hacía No, bueno. cuando era jefe del M-19 en Colombia y todas las barbaridades que cometían contra la gente que agarraban prisioneros, a las mujeres las desnudaban, el tipo se cagaba en el pecho, literalmente hacía popó en el pecho de las personas, de los prisioneros, los encerraban en jaulas hechas ahí acomodadas en medio de la selva, los torturaban, le hacían eso, y eso lo hacía Petro cuando era disque guerrillero, ¿no? Entonces llega al poder por un pueblo o por un pueblo que no tiene memoria histórica, lo ponen en el poder y entonces ahora se ponen los moños del güey a querer pelearse contra los americanos. Mejor cállate la boca, cabrón. Claro. Y hay que recordar que este mismo loco que hacía esto incluso con desvividos, con los cuerpos de los desvividos, Sí, defecaba encima, sí, bueno, y jugaban encima de ellos, en fin. Este mismo es íntimo de Claudia Sheinbaum. No se nos puede olvidar que Claudia Sheinbaum era representante del M-19 en México. Sí. Entonces, esto, y no nada más, Petro todavía en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum se vanagloria terminando ante los medios diciendo que ella era su representante aquí. Así es. Entonces digo, más claro ni el agua, ¿no? Yo creo que la gente tiene que dedicarse a leer la historia, Sí. a aprender la historia y a no desmemorizar la historia. No es posible que en estos países se repitan las cosas, ¿no? Sí. Y pasó lo de Venezuela y pasó con Hugo Chávez y después de repente vuelve y gana. Bueno, lo de Maduro ya fue trampa y fue cosa, pero ahora hay gente que está pidiendo que Maduro regrese. Sí. Cuando tú ves esas cosas dices, ¿cómo es posible que esto? Y en cuántos países de América triunfó el socialismo y tienen todo el desastre que hicieron en Argentina los Kirchner, lo que hicieron en Chile, lo que hicieron en todos los países de América que han estado, en Nicaragua hoy destrozado completamente. Sí, y donde quiera que llegan se repite la misma historia. Y entonces, ¿por qué la gente no lee la historia? Porque somos muy huevones, mi querido Carlos, creemos que todo lo tenemos ya dado, ya hecho. No hemos entendido que el término libertad implica antes de cualquier otra cosa responsabilidad, y eso obviamente va ligado con la información. No puedes tener el descaro de ir a una elección y elegir a un presidente cuando no tienes la más remota idea de quién carajos es, cuál ha sido su trayectoria, de dónde vive, qué propone, nada más porque aquí en México lo justificaban diciendo es de que México necesita un cambio. Bueno, pues ahí está el pinche cambio, ¿no? Yo lo he dicho, esto es como estar en terapia intensiva. En terapia intensiva todos quieren un cambio, pero quieres el cambio positivo, quieres que se cure. Claro. Nada más que morirte también es un cambio. Entonces, me parece que ahí está el tema, ¿no? Lo que hizo Fidel en Cuba al implantar el socialismo, cómo se burlaron de la propiedad. O sea, lo primero que hizo fue eliminar la propiedad privada. Las libertades que teníamos en Cuba, teníamos un problema genérico. Yo nací justamente cuando triunfó esta desgracia, pero la libertad que tenían en Cuba mis abuelos, mis papás, todo ese tipo de cosas, no se daba en un gobierno socialista que lo primero que hace es coartarte las libertades, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú no tienes una prensa que diga lo que está pasando en el mundo, yo me enteré de muchas cosas y esto que voy a decir, no sé si sea para vanagloriarme o para ofenderme, ¿no? O entristecerme, pero conocí muchas cosas que pasaban en el mundo a los 30 años que pude salir de Cuba, ¿no? Claro. Porque lo único que leíamos era la prensa cubana, la televisión cubana, y la televisión cubana lo único que te decía, hablando así de cosas que me tengo en la mente muy clara,
los noticieros eran cuando la guerra en Vietnam, los criminales americanos, mira cómo, y eso, y la napal y todo ese desastre, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, el pero capitalismo... tenías tu pato Donald de Rusia. El capitalismo era totalmente malo y el socialismo era el bueno. No, bueno, Las caricaturas nos las quitaban porque era diversionismo ideológico, pero nos ponían a un Superman ruso que se llamaba el tío Estiopa, que era un tipo gigante que caminaba por las calles y si un semáforo se descontrolaba, lo arreglaba con la mano sin necesidad de subir. Un Superman a los socialistas, ¿no? Pero un Superman proletario, que quería el pueblo, claro, que educaba a los niños. Y ahora todo. tú ves la urgencia de bajarle al switch de las redes sociales. Porque Bueno, esa sí no la pueden en controlar. Cuba ya esa etapa ya no va a poder pasar. Y está pasando tristemente en España con lo que quiere poner. Yo no creo que esa ley pase en España. Vaya a prosperar. Yo creo que una cosa es lo que sueña este cuate, pero cuando llegue al Congreso español yo no creo que se lo vayan a admitir, ¿no? Mira, Porque esperemos eso... que el PP reaccione, porque si no, pues ya... No, yo confío en Abascal, tiene una visión muy grande sobre ese tipo de cosas y sabe a qué se van a someter cuando esas cosas pasen, ¿no? Pero entonces, yo creo que no tienen ni los números para aprobarlo. Pero hay que ver, hay que ver. No sé cómo esté el tema de los partidos, pero yo no creo que tengan mayoría para aprobar una... Yo tampoco creo. No, para aprobarla por sí mismos no, pero con el apoyo del PP sí lo podrían lograr y de repente ya no sabes cómo reacciona el PP, ¿no? Exacto. Ese es el tema. Es de verdad, a mí me preocupa mucho, obviamente digo, la crisis humanitaria, como bien dices, tiene 67 años en Cuba. Ahorita se está extremando todavía más, ¿no? Pero me preocupa escuchar muchas voces, Carlos, que dicen, es el momento de que el pueblo salga a las calles. Y yo quisiera preguntar, ¿cómo carajos pueden salir a las calles si no tienen comida, están desnutridos? Hay gente que pasa muchos, es que perdón, pero es tremendo, a veces días sin comer, no hay agua, no tienen un arma, o sea, pueden salir con palos viejos o cacerolas viejas. ¿Cómo puede salir un pueblo hacia las calles, Carlos? No, hay algo peor que eso, Marc. Es el miedo que se han inoculado durante estos 67 años en toda la población de Cuba. El pueblo de Cuba sabe que tenemos de las policías más represivas del mundo, que a lo mejor no está en la tele diariamente que sometan a un tipo a palos, pero es un régimen súper represivo. Y entonces la gente dice, bueno, si encima de que no tengo ropa, que no tengo comida, me voy a echar una bronca con el gobierno y me van a meter preso, entonces mejor me mato, ¿no? Entonces, eso aparejado al miedo que le van inoculando a la gente porque saben a lo que se van a enfrentar, pues ha creado una barrera muy fuerte. Pero el pueblo da sorpresas y el pueblo cubano ya está asqueado, ya está hasta la madre de este gobierno, porque es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y la ineficiencia y la inoperancia, pues ya están a la vista. O sea, es increíble. Digo, yo tuve la oportunidad de ir a tomar unas fotografías a Cuba en el 97, que fue justo cuando Castro se supone que había prohibido la prostitución por decreto, según él. Y en el 97. Entre cubanos, digo, yo veía que iba el turista en la playa sin camiseta y con ellos no se metían, pero se iban contra los que, y decían, es que los cubanos nos leemos y sabemos quiénes somos cubanos. Eso me llamó profundamente la atención, igual que estar afuera del hotel esperando papel sanitario o lo que tú les pudieras dar, que le hicieran alguna diferencia. Eso es muy triste. Yo ese tipo de cosas me duele mucho porque sí. Es increíble a lo que llevó a la gente, ¿no? Sí. Sobre todo a las mujeres que tuvieran que venderse porque lo que se ganaban en una hora, yo como catedrático en Cuba no lo ganaba ni en 5 años, ¿no? Claro. Entonces
algo increíble. Entonces, cuando la pirámide social se voltea y lo que era la élite se convierte en la mugre, no hay manera de que tú arregles eso, ¿no? porque con la pérdida, con la inversión de la pirámide también se invierten los valores. Y entonces, si yo mantuve siempre los valores de que decía, ¿cómo me voy a prostituir? Pero yo tenía una vecina que cobraba $40 la hora y me decía, si me rentas una recámara de tu casa te pago 10. ¿Tú crees que yo le iba a decir no? Claro. Porque $10 me iban a dar a 160 pesos. $10 eran 1,160 pesos que no me los iba a ganar yo en un buen rato, ¿no? Pero yo creo que aquí no es cosa de valores, querido Carlos. No, pero a donde voy... Tan brutal que es ver por tu vida. Es súper La vida de tu mamá. Por eso, cuando tú llegas a un restaurante y tú le dices al mesero, oye, me traes un lomo ahumado, me traes todo, y cuando te trae la nota, tú sabes que estos 200 pesos, yo soy un combatiente revolucionario que tiene dignidad y tiene moral, con eso no pagas un restaurante, Sí, tienes que tener dinero. Por supuesto. Entonces, y si no haces lo que hacían ellas, no ibas a tener dinero jamás, ¿no? Así es. Y si no hacías lo que hacía el tipo que vendía en el mercado negro, no ibas a tener dinero jamás. Entonces, yo me refiero a los valores éticos, a los valores que nos habían inculcado la familia, la religión, todo ese tipo de cosas. Pues tenías que mandar los valores al carajo y tenías que sobrevivir ante una cosa que era espantosamente. Claro. Y te estoy hablando de los años, pues yo estuve en Cuba hasta el 94, 95. Fueron los peores años de la historia, ¿no? Cuando empezó el periodo especial, cuando se agravó, paralelamente se cae todo el campo socialista, no había nada, y $1 valía 160 pesos cubanos, yo ganaba 600, 550 pesos, eran $3 al mes. ¿Quién vive con $3 al mes en un país cuando todo tenías que comprarlo en el mercado negro, ¿no? Y esto es contando, obviamente, más bien sin contar con el salario de tu esposa. No, y sin contar con el salario o de lo que te pudieras buscar por fuera. O sea, pero yéndonos a los salarios que te ganas dignamente en tu puesto de trabajo, ¿no? No te alcanza, claro, porque no hay una familia que pueda vivir con $6, con $3 al mes. Claro. O sea, en ningún lugar del mundo. No, claro. O sea, es increíble. Entonces, querían que nosotros hiciéramos ese tipo de cosas. Gracias, Carlos. Carlos Esparza, gracias. Perdón, gracias. Carlos Esparza, que nos manda un superchat y dice, conocí Cuba en 1975 y había unos niños con uniforme militar, los Camilitos, y decían, seremos como el Che. En el año 75 todavía la cosa, bueno, Cuba siempre ha estado malo, pero en el año 75 no existía ni el periodo especial, existía la relación con los rusos y todos los países del CAME, y Cuba recibía, pero a derroche, las ayudas que venían procedentes del campo socialista, ¿no? Había un intercambio totalmente desigual, eso que ellos dicen de que hay el socialismo, cuando el azúcar valía 3 centavos dólares en el mercado internacional, los rusos y los países del CAME se la compraban a Cuba en 40 centavos dólares. Entonces era una ventaja para Cuba el vender azúcar a los países socialistas, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, ¿y qué pasó con el bloqueo? Responde parte de la pregunta que hacía Mark hace un rato. Y todo este tipo de cosas. Si con el campo socialista te daban precios preferenciales en todo, pues no tenías necesidad de comercial con ningún país que no fuera socialista. Y entonces, claro, si por el bloqueo ningún país quería comercializar contigo, te cagabas de la risa porque tenías a los rusos, a los alemanes, democráticos, a las Polonias, Hungría, bueno, todos los países que pertenecían al Pacto de Varsovia, ¿no? Y que liberó a los rusos del fascismo y que los obligaron, por eso ninguno le agradeció nunca haberlos liberado, porque yo te libero, pero te obligo que tienes que ser socialista, ¿no? Sí.
Y cuando en los años 60 Checoslovaquia quiso salirse del Huacal, amaneció inundados en tanques de guerra rusos que iban a tomar a Checoslovaquia y dijeron, pesen tranquilo porque aquí se va a acabar el mundo, ¿no? Entonces, mejor se alinean. Carlos, ¿y tú cómo ves o qué opinas que vaya a pasar si llega a caer el régimen con un pueblo que no es dueño de nada y que... Es una pregunta muy buena porque al final yo lo que veo, y ojalá y no pase, sí, es un sálvese quien pueda. O sea, sí, tienes que luchar para sobrevivir. Y entonces, ¿quién sabe que eso vaya a llegar? O sea, cualquier cambio en Cuba, y esto lo digo con el mejor deseo posible, yo soy el que más quiere en mi vida que esa dictadura se caiga, pero eso no puede ser un cambio brusco, porque quien se va a perjudicar es el pueblo que está ahí adentro, ¿no? Entonces, realmente cualquier cambio que se vaya a hacer en Cuba tiene que hacerse de una forma muy estudiada, muy bien, porque el cambio va a ser brutal. Tan brutal que la gente no conoce en Cuba. Quien nació con la revolución y hoy tiene 60 años, ha vivido toda su vida en el socialismo, ¿no? Es que esa es prácticamente toda la población, Carlos. Hoy claro, todos los cubanos, sí, lo único que conocen son prohibiciones, socialismo, carencia. Entonces, incluso, digo, psicológicamente, cuando tú estés, tú es como, y perdón el ejemplo, pero tú tienes un pajarito o algo que nació en jaula y ha estado toda su vida en jaula, no puede soltarlo porque no sabe qué hacer y no sabe dónde volar, a veces ni siquiera sabe volar. Lo que sabe ¿y a dónde buscar la comida? Entonces, ese es el tema básico. ¿Qué hace? Solamente en Cuba, quien tiene más de 67 años, conoció el capitalismo. Pero ya esa gente, ya son gente grande. Esa gente no va a ser, no va a ser el futuro del país. Si esa gente tenía 20 años, hoy tienen 87, entonces, pues ya no es gente activa, No, el futuro del país, la gente joven, las generaciones más joven, nació con la revolución gritando, seremos como el Che, yo soy comunista, viva Fidel y toda esa manada de consignas. ¿Qué puede hacer esa gente? Ese es el punto. Tiene que cambiar. La segunda etapa es el cambio económico, pero era lo que explicaba yo con Ángel hace un rato, es el cambio de mentalidad. ¿Y cómo puedes cambiar la mentalidad de la gente en un corto periodo de tiempo? Entonces, todo eso que van a hacer, cuando menos 2 generaciones de aprendizaje, ¿no, Carlos? Es como ponerle a la gente un know-how de cómo vivir en el capitalismo. A ver, yo te voy a enseñar a cómo se abre una empresa, cómo haces esto, cómo haces esto, pero paralelamente tienes que tener un gobierno que siga dando determinados privilegios o educación y no sé qué, lo que la gente quería, que decía que tenía y que era lo máximo, cuando es la mentira mejor contada que ha existido, pero al final de cuentas era ese discurso político de que los valores sociales es lo más importante para él. Estás acostumbrado a tu libreta de abasto, estás acostumbrado a que con todas las carencias del mundo y muriéndote de hambre, el gobierno es quien te tiene que resolver. Y a partir de la liberación, a partir de ahí tienes que ser tú el que se encarga y tienes que volverte responsable de ti. Esto es un cambio brutal, porque no es como el cubano que sale de Cuba. El que sale de la isla llega a un mundo nuevo, a un mundo que ya está establecido, que tiene libertades, que funciona en base al capitalismo. Y entonces, cuando tú ves, es muy fácil imitar. No, y te encuentras un amigo que llegó antes. Es más complejo. Y que lo va a ayudar, efectivamente. Sí. Entonces, es muy complicado, muy complicado. Sí, mucho. Y obviamente esto no quiere decir que vamos a decir, no, en Cuba no se va a dar el cambio. No, bueno. Necesitamos que se dé el cambio y que se haga el cambio. Pero si no se hace una cosa bien hecha, eso va a ser un desastre. Pero digo, es como cuando lees casos psiquiátricos de gente que estuvo recluida y cuando sale en libertad ya no sabe cómo ser libre. Exacto. Entonces tienes que regresar a través al cautiverio y a ver qué delito cometes para que te vuelvan a meter otra vez preso. Sí. Yo le voy a decir algo que no me van a creer. Yo he conocido cubanos que se han salido de Cuba y no se han adaptado a vivir en el extranjero. Claro. Claro.
y Claro. se han regresado para Cuba Sí. porque necesitan vivir en esa mierda. O sea, Es es que por increíble. eso las mismas propuestas del comunismo te lo dicen, pasan por la etapa socialista y generaciones después es cuando ya te puedes ubicar como comunista, pero porque la gente ya no conoce nada más, porque nació dentro de eso, porque su mente está adoctrinada por generaciones, porque están esclavizados por generaciones. Liberarlos de golpe no es fácil, a mí me preocupa mucho esa parte. Sí, es complicado. Y el mismo socialismo es un cuento, porque Sí, claro. te dicen que el comunismo es la fase superior del socialismo, Sí, y el socialismo jamás ha llegado a su fase superior. no, Como ni es un llegará porque fracaso, se acaba la es un batalla. fracaso económico, Claro. que no hay país que dure 60 años en socialismo. Los rusos a los 60 años se quebraron, Cuba se va a quebrar ahora a 67, porque no hay economía, no tienen una economía sustentada. No puede haber una economía que genere riqueza cuando no existe la propiedad privada. No La se propiedad puede. social no genera riqueza. La propiedad social lo único que genera es conformismo, crear gente acomodada, que crees o que te acostumbres a que el gobierno tiene que dártelo todo. Sí, extender la mano, nada más. Hoy en día, si tú, el que se jacta de decir que Cuba tiene educación y salud gratis, mejor que se calle la boca, porque Claro. tiene salud gratis, pero no tiene medicina, no tiene servicios de salud que valgan la pena. Yo te puedo contar historias de cuando mi papá perdió la vida. No había ni cómo rellenarlo, ni cómo taponearlo, Sí, ni cómo... me lo contaste. Ah, Tuvimos que enterrarlo con todas las vísceras dentro, porque a la media hora de estarlo velando ya se empezó a descomponer y aquello olía. Tuvimos que suspender el velatorio. Entonces, eso es una porquería. O sea, Yo antes de que se acabe el programa, te quiero Sí, pues. felicitar, querido Carlos, sobre todo el nombre que escogiste para ti, a manera de homenaje para la gente, pues que era que se lo comiera un tiburón o que se lo comiera la isla. Y yo creo que nos hacen falta muchos balseros que para estos flojos que no quieren leer e ilustrarse, si hay gente que puede estar dispuesta a escucharte porque eres un gran maestro de vida, porque tú lo viviste de primera mano. mira, el balsero a mí jamás se me hubiera ocurrido salir en una balsa y atravesar el estrecho de la Florida con olas de 3, 4 metros, ¿no? Como salió gente, yo digo atrevido en una balsa, ¿no? ¿Sí? A lo mejor en un barco bueno y eso lo hubiera hecho sin pensar, ¿no? No, hemos visto carrocerías de camionetas amarradas a tambos. No, y llantas de tractor infladas y amarradas unas tablas encima. Cuando Fidel aprobó lo de los balseros en el 94, la gente en La Habana derrumbaba las casas y con las tablas de las casas de madera construían sus balsas. Claro. Y la policía los escoltaba hasta el malecón y así salieron, que aquello daba pena porque Claro. las estadísticas son duras. De cada 10 creo que mueren, 4 mueren, ¿no? 6 solamente llegan. Terrible. Y eso contando que a lo mejor las embarcaciones no sean tan malas, pero en una balsa cuando te agarra una ola de 3 metros vuelas al aire. Sí, sí. Entonces es inaudito. Además, había gente que de repente perdía la noción de la navegación y yo tengo un amigo que hoy día vive en los Estados Unidos, Sí. gran amigo mío, hermano, en 3 intentos que hizo cuando de repente vio la costa y dijo, puta, ya llegué a los Estados Unidos, estaba regresándose a La Habana. Y entonces, lo que te haga el viento, lo que te haga en una balsa no lo puedes dominar. Tienes que tener un barco que tenga control, que tenga motor, que tenga fuerza, que pueda todo ese tipo de cosas. Entonces, el que salía en una balsa así estaba arriesgando que iba a morir, que podía morir. Pero hay gente que prefería morir a seguir viviendo lo que estaba viviendo. Y también es válido, ¿no? Totalmente. Y triste además el tener que morir para tratar de ser libre, ¿no? Es una metáfora muy cabrona. Muy fuerte. Yo estoy seguro que Mark te va a invitar el fin de semana para que platiques en su programa especial con él. A mí no, porque pues yo no soy balsero.
Yo ya no estoy. Soy acelero y nos fue como en ¿Ves? feria. No, con todo gusto, Mar, tenemos pendiente eso. Tenemos Sí, pendiente hombre. la plática y yo creo Tenemos- que hay que echarle una pensada a lo que te dije, Carlos. Porque Tenemos pendiente, Sí, perdón, Carlos, tenemos pendiente que estés en el programa de Hablando Claro y tu espacio en el canal. Tenemos 2 pendientes. Ahí tenemos que platicarlo. Sí, lo platicamos sin problema. Claro que sí. No, mi querido Don Q, es que estás con la marca equivocada, mano. ¿Dónde está el logotipo de los carneros? pensé que ibas a Mis decir Rams, Dallas. ¿qué pues? susto me ¿Dónde están mis metiste. Rams ahí? O sea, digo, en fin, así no se puede, Don Q, pues cómo. Pero no, es pura broma. De verdad, Don Q, qué bárbaro. Cuando No, pues desde quieras, que me carajo. quitaste mi canal, ¿ya qué hago? Ay, no seas cuento. No, perdón, Oye, mi luego la programa, no gente mi que lo canal. cree, no es cierto. Pero Luego mira, se lo que cree vamos a hacer, ¿a quién le vas? ¿Patriotas o Águilas? Águilas, no puedo irle a O la sea, americana. no, yo le voy a Águilas, le tienes que ir a Patriotas. No, no Para tenerle puedo. número Yo a la jamás, casa. mira, nunca, ni Patriotas ni Dallas, pero ni loco, no le iría además a la americana. Así que bueno, y sí, boicota al Super Bowl, pero no al partido, al intermedio, o al show de Sí, medio claro, tiempo, sin duda. Sin ¿Quién va a estar duda. en el show del intermedio? Creo que Bad Bunny, no sé quién es más. Bad Sí, Bunny. el impresentable. No. Pues ahí nos apostamos unas quesadillas, Carlos, porque aquí le dio miedo a Marc. No es que me dé miedo, mira. Fíjate mañana que yo no es que no me guste, es que no lo entiendo el fútbol americano. No, Yo yo soy Bueno, entonces nos damos beisbolista. espacio para la siguiente. Pero mira, serie de verdad, mundial. de hecho, es que mañana y el sábado tengo compromisos temprano. Yo ya no estoy haciendo programa los sábados, salvo que haya alguna Eventualidad. nota que te obliga. Sí. Pero con mucho gusto, de lunes a viernes lo hacemos encantado de la vida. No es que encantado Tú de me la dices vida. cuando quieras y hacemos el especial, primero. ¿no? Perdón, es que hablaron al mismo tiempo, no entendí nada. No dijiste que ibas a hacer el fin de semana un especial de. Probablemente si lo puedo hacer, ok. sí lo sacamos, claro que sí. Me avisas cualquier cosa y con gusto Sí. estamos ahí. Sí, Claro, claro lo que tenemos sí. pendiente, Carlos. Después lo analizamos. Ándale, pues. Pues a Pues todos que les pasen muy bonita agradecemos noche. mucho que nos hayan visto. Julio parece que ya está estable, ya se pudo. Qué bueno que se mejore don Julio ahí. Si hablas con él, lo saludas, por favor. Claro que sí. Sí, por favor. Con mucho gusto. Pues cuídense bueno, mucho, les deseo una bonita noche y a mi querido Marc, que le encanta lo del ombliguito de semana, pues ya estamos después del ombliguito de semana. Sí, ya mañana, ya viernes, increíblemente. Pero mi querido Carlos, mil gracias por estar aquí con nosotros. Don Q, un abrazo. No, de veras, no sabes. No, cuando vi que yo prácticamente no iba a entrar, pues salí muy cansado. Eso me imaginé. De Por la eso te mandé el plática mensaje. Que si te duró sentías más de con una ánimo, hora, nos extendimos. Y por otro lado tenía algunas cosas que hacer y todo eso. Y cuando veo que se quedan ustedes dos solos, dice mi esposa, oye, al rescate. no te hagas de rogar y métete que hace falta que los apoyes y yo con gusto vamos. Gracias, querido Carlos. Gracias. Pues gracias a todos y a todos, claronautas, doncunautas, balceronautas, gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Muy buenas noches. Compartir la pantalla con ustedes. Que pasen bonita noche. Igual. Gracias. Bye.